Bendiciones. Sea el Señor llenándoles con su paz, con su gozo en el nombre de Jesús. Quiero compartir con ustedes 2 o 3 testimonios el día de hoy en el nombre de Jesús del cielo. Amén. En el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el verso 8 nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Amén. En el nombre de Jesús. Es importante comprender que nosotros los hombres que recibimos este tipo de señales, o muchos hermanos que pueden hacer prodigios, milagros, sanidades, liberaciones y mucho más que Dios les ha concedido de una u otra forma a través de un don, es importante que comprendamos que nosotros los hombres somos señales de Dios para su pueblo. Es importante que no centren su idea, su corazón en el hombre, sino en el Señor. Los hombres somos simplemente como una señalización que tiene que apuntar, señalar a Dios, señalar a Jesucristo, nuestro Salvador, señalar al Señor. Amén. No se debe centrar en el hombre. Lo que Dios nos da no es para engrandecer un ministerio, un nombre, un hombre, o sea, el nombre de un hombre o la carrera de un hombre y cosas semejantes. Amén. O una denominación, mucho menos aún. La obra del Señor, las señales que Dios nos da, de todas las formas posibles, son en realidad para que creamos en el Señor, para que creamos su palabra y para que nos acerquemos a Él confiadamente y de todo nuestro corazón. Amén. Así que no centres tu atención en los hombres, sino en el Señor. Amén. Dios puede usar o no usar hombres. Amén. En el nombre de Jesús. Ahora quiero contarles en 2 testimonios o 3 para que ustedes crean en la palabra de Dios. Dios danza. Amén. Es lo primero que quiero contarles en el nombre de Jesús. En cierto momento, mientras alabábamos con unos hermanos, el Señor me trasladó en visiones al cielo. Y en estas visiones, mientras nosotros danzábamos aquí en la tierra con estos hermanitos, de repente yo fui trasladado a una reunión que había en el cielo, y en esta reunión habían muchos ángeles en realidad, y estaban todos danzando y cantando al Señor. El Señor estaba sentado en su trono delante de todos nosotros. Él estaba sentado en su trono y Él era muy grande. El Señor resplandecía, yo no podía ver su rostro, pero todos los ángeles cantaban y alababan al Señor con mucha alegría. Y yo estaba en medio de ellos, y estos 2 hermanos también que estaban conmigo cantando y alabando, estaban también ahí en espíritu. Amén. Y de repente, en aquel momento, el Señor se levantó de su trono y yo pude ver el movimiento de los ángeles. Ellos empezó a ver como una algarabía mayor, una alegría mayor, un gozo mayor empezó a manifestarse en ese momento, en la reunión en el cielo. Y de repente era como que los ángeles empezaron a prepararse para algo que iba a suceder. Y yo no sabía qué iba a suceder. Amén. Pero todos los ángeles empezaron a mirar al Señor porque la alabanza estaba centrada en el Señor. Y la danza estaba centrada en el Señor, no en ellos, no en lo que hacían, sino en el Señor, en agradar al Señor simplemente, no a otras personas. Amén. O otros ángeles, no. Era centrado en el Señor todo lo que se hacía. Pero de repente, mientras estábamos en medio de todo esto, los ángeles, como dije, empezaron a mostrar una mayor algarabía. Y yo también me empecé a prestar atención a lo que iba a suceder, así que por un momento me detuve para ver qué iba a suceder. Y levanté mis ojos hacia el Señor, y de repente el Señor de su trono empezó
a ponerse de pie. Y los ángeles empezaron a gritar con voces de júbilo impresionante. Y el Señor se puso de pie en su trono, a los pies de su trono. Se levantó y empezó a caminar hacia nosotros. Amén. Él era muy, muy grande, hermanos. Nosotros éramos muy pequeñitos a su lado en esta reunión que estaba viendo. Amén. Era como ver un hombre muy grande, vestido de blanco. Su ropa era como luz, muy hermosa. Entonces el Señor, de repente yo vi que puso como un pie delante y un pie detrás. Se puso como en una posición y levantó una de sus manos. De repente, cuando levantó una de sus manos, como en esta posición, apareció un pandero en su mano. Un pandero. Y el Señor se preparó para danzar y para tocar el pandero. Había música, alabanza muy hermosa sonando en ese momento, en aquella reunión. Los ángeles, cuando el Señor se levantó para avanzar hacia nosotros, de repente los ángeles, en ese momento, antes de que el Señor apareciera el pandero en su mano, porque no sé de dónde apareció, solo apareció un pandero en su mano, una pandereta, amén, muy hermosa, como con oro, no sé, era muy hermosa el material, no sé de qué material era. Pero los ángeles se empezaron a abrir, porque estábamos por todos lados, y los ángeles empezaron a ponerse en cierto orden y empezaron a abrirse, empezaron a hacer como un círculo, ¿amén? Un círculo como tras otro círculo, pero el lugar de entrada del círculo era el Señor. Entonces, cuando el Señor se puso de pie, se empezó a levantar, los ángeles empezaron a acomodarse. Había un orden en el cual tú simplemente por el Espíritu Santo te ponías en ese orden, o sea, tú sabías lo que tenías que hacer sin que nadie te diga, solo lo sabías por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te daba ese conocimiento de lo que tenías que hacer, y tú simplemente lo hacías. Había una armonía plena, nadie tenía que decirle a nadie, muévete aquí, o ponte allá, o canta así, o levanta la mano. No, tú lo sabías por el Espíritu Santo en ese momento. Y los ángeles también. Así que ellos empezaron a acomodarse por el Espíritu Santo para el Señor. Amén. Por eso era muy impresionante, porque en realidad nosotros no hablábamos entre nosotros. No había nadie hablando conmigo. Pero todos estábamos ahí en algarabía, danzando para el Señor. Pero sabías lo que tenías que hacer. Amén. Por eso, en medio de todo eso, el Señor, cuando ya se empezó a levantar, los ángeles empezaron a acomodarse de una forma circular. Amén. Donde el Señor, cuando empezó a caminar hacia nosotros, dio como 2 o 3 pasos. Él se puso en medio y todos nosotros estábamos como en un círculo alrededor de Él. Todos nosotros, todos los ángeles estaban ahí como en un círculo alrededor del Señor. Y todo era una algarabía muy grande, porque todos ahí anhelaban ver al Señor danzar. Todos querían ver al Señor danzar. Todos, esa era la alegría. La alegría en el cielo es el Señor mismo. La alegría en el cielo es Jesús mismo. La alegría del cielo es Dios. Amén. Por eso, desde el momento en que el Señor se levantó de su trono, hubo una algarabía, una alegría, un gozo tan terrible, que era tan hermoso, hermanos. Y el Señor se puso al medio, porque todos colaborábamos para que el Señor estuviera en el medio. En ese momento, o sea, se trataba de eso. Era muy impresionante, porque todos deseaban que Jesús estuviera al centro. Todos deseaban que Jesús fuera el centro, nada más, que el Señor fuera el centro. Y por eso empezaron a abrirse y a formarse de una forma tan hermosa, ordenada, que el Señor terminó en medio y se preparó para danzar. Amén. Yo vi que el Señor en realidad iba a danzar. Dios danza. Amén. Quiero contarles también un segundo testimonio que también me fue mostrado sobre esto en el cielo. En otro momento
cuando estaba en otra reunión con otros hermanos en un pueblito donde fuimos para servir al Señor, pero estando en esta reunión también fuimos llevados al cielo, o más bien yo empecé a tener visiones del cielo, y porque de repente estábamos en la reunión alabando al Señor y de repente mi vista se abrió y yo vi que había una luz que bajaba del cielo hacia nosotros que estábamos en la tierra. De repente yo me vi y estábamos en el cielo ya, pero en esa reunión habían como 20 hermanos más o menos reunidos junto con nosotros, y cuando bajó la luz y mi vista se abrió, yo pude ver que muchos de los hermanos o personas que estaban ahí estaban atadas en realidad a la oscuridad. Yo pude ver que detrás de ellos habían demonios que les agarraban por sus manos y por sus pies para que ellos no se movieran. Y pude ver simplemente de entre todos, yo vi como a 3 personas en el cielo que también estaban danzando. Amén. En el cielo estaban. Todos los demás que estaban ahí, como alrededor de 17 o más personas, todos ellos estaban solo en la tierra, no estaban allá. Y me dio pena también ver eso, que la gran mayoría no estaba allá. Estábamos teniendo una reunión, pero como dice en Hebreos capítulo 12, que nos hemos acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial. Las reuniones se llevan a cabo allá en realidad, no aquí. Lo de aquí es una sombra apenas de aquellos que están en su presencia, aquellos que están en santidad, en pureza, haciendo la voluntad de Dios, entran en realidad en las reuniones celestiales. Amén. Hay mucho que sucede ahí. Pero ahí yo pude ver que la gran mayoría no estaba participando de la reunión del cielo, simplemente estaban aquí en la tierra reunidos, pero no allá. Allá era como que no estaban, no existían. Pero mientras estábamos allá, sucedieron muchas cosas. Hermanos, yo no estoy hablando de un sueño, yo no estoy hablando que quedé botado en el piso o algo así, no, yo estaba consciente. Yo podía ver mi vida en este mundo y en espíritu yo estaba allí. También podía ver las dos realidades. Y mientras estaba allá, se me explicó algunas cosas, o más bien varias cosas. Una de ellas, yo pude ver a millones de ángeles, o sea, cantidad y cantidad de ángeles que estaban en el cielo, estaban en la reunión. Todos nosotros estábamos danzando, ¿amén? Y el Espíritu Santo estaba con nosotros, estaba conmigo. Él en realidad me hizo parte de todo aquello, de todo esto que voy contando. Amén. Y ahí en medio de todo esto, era como que el Espíritu Santo, el Señor me iba explicando lo que sucedía. Porque así como el Hijo es Señor, el Espíritu Santo también es Señor y es Dios, así como el Hijo es Dios. Y el Padre también es Señor y es Dios. Amén. Pero es un solo Dios en 3 personas. El Espíritu Santo estaba ahí conmigo y en medio de todo esto, era como que Él me iba explicando y enseñando lo que estaba sucediendo. Amén. Y el Señor me fue explicando lo que iba pasando, porque yo pude ver que había cantidad y cantidad de ángeles danzando y también habían personas. Entonces yo pregunté, y había también un grupo de ángeles que no danzaban, que no hacían nada. Estaban ahí como sentados, otros como parados, como aburridos. Entonces yo pregunté y le dije, Señor, ¿y por qué es esto? ¿Por qué estos ángeles no están danzando? ¿Por qué ellos no están haciendo nada? Y el Señor me dijo en ese momento, ellos están representando a los cristianos que están en la tierra, pero no pueden aún participar de esta reunión porque no han madurado. Son demasiado niños, entonces no participan de estas reuniones, pero sus ángeles participan en lugar de ellos. Y ellos están haciendo simplemente lo que estos cristianos que no han madurado aún por su niñez, como no pueden participar de la reunión, sus ángeles participan de la reunión. Sus ángeles participan. Y estos ángeles que tú ves ahí, les están representando a ellos en la tierra. Y los ángeles no hacen nada, están sentados o parados con los brazos cruzados,
porque en realidad así están los cristianos en la tierra, a quienes ellos están representando. Así están mis hijos. No danzan, no cantan, no alaban al Señor de todo su corazón. Los ángeles que les están representando aquí tampoco lo hacen. Están sentados, están aburridos, están cansados, oyendo la reunión, escuchando las alabanzas, y no participan. Los ángeles les están representando. Eso fue lo que se me dijo. Yo me entristecí por eso. Amén, porque yo también procuraba danzar y alabar al Señor con todas mis fuerzas. Y porque el Señor estaba más allá, se le veía, estaba en su trono también. Amén. Ahora, en medio de todo eso, el Señor me explicó también algo muy importante, porque se acercó a mí un ángel y me habló. Y me explicó que en el cielo se hacen muchas fiestas. Amén. En el cielo se hacen muchas fiestas. Todos están ocupados en el cielo. Todos tienen cosas que hacer. No es como alguno piensa, que va a ir al cielo y no hay nada que hacer, o va a estar durmiendo, o va a ser como una nube. No, en el cielo hay miles de cosas que hacer. Millones de cosas que hacer. Cada uno tiene su oficio. Amén. Se me explicó ahí también que el Señor es muy activo, y realmente lo es. Esta es solo una de las experiencias que el Señor me dio. Amén. De las muchas otras, en realidad, que el Señor permita, poco a poco voy a ir contándoles. Más en esta experiencia, en realidad, hubo un momento en que de mayor algarabía. Yo supe que estaban haciendo esta fiesta en el cielo, porque luego iban a ir a pelear. Iba a ir el Señor con los ángeles, iba a ir a una lucha. Yo lo supe, que el Señor es muy activo. Amén. No está como solo sentado en su trono. El Señor se mueve mucho. Dios hace muchas cosas. El Señor Jesús también se mueve mucho. Amén. Ahora, yo supe en esta reunión, en realidad, que era una fiesta. Esta era una fiesta para una pelea que iba a haber, una lucha que se iba a llevar a cabo. Era una fiesta como de anticipación por la lucha que iba a llevarse a cabo. Supe que en el cielo también se hace una fiesta antes de las peleas, y se hace una fiesta después de las peleas, después de la victoria, porque el Señor no pierde ninguna batalla en realidad. Amén. Y ahí estaban todos los ángeles, pero hubo un momento de algarabía, otra vez superior, cuando el Señor empezó a ponerse de pie. Pero fue como que el Señor se ponía de pie en cámara lenta. Fue algo así. Y todos los ángeles, el cielo parecía estremecerse con los gritos de algarabía. Y habían truenos y relámpagos, no sé cómo explicarlo. Pero era tan impresionante y daba temor. Pero había un temor reverente por Dios. Era muy, muy fuerte. Pero había una alegría, un gozo tan terrible, porque el Señor empezó a ponerse de pie. Y todos sabían ahí en ese momento que el Señor se estaba poniendo de pie, porque se acercaba ya el momento de ir a la guerra. Y era como que todos estaban alabando al Señor y decían algo así como: levántate, oh Señor, levántate, oh Señor. Era algo así como que cantaban, porque no entendía. En ciertos momentos yo no entendía lo que estaban cantando, porque era otro lenguaje. Amén. Y a momentos se me permitía entender. Y en ese momento era como que estaban diciendo: levántate, oh Señor. Era como que estaban hablando de una guerra que iba a haber, una lucha que el Señor iba a realizar. Y todos los ángeles empezó, como dije, una algarabía, una alegría. Y empezaron a dar voces de júbilo, como que levantaban la voz y con júbilo para alabar al Señor y alegrarse, porque el Señor se estaba poniendo de pie para ir a la guerra. Fue impresionante, hermano, saber que el Señor iba a la batalla, que el Señor pelea, va a la batalla. Amén. En el nombre de Jesús.
Hay muchas cosas que me gustaría contarles, pero hay muchos hermanos que no están preparados para oír y a muchos les gusta hablar mal de lo que no entienden, como dice en 2 de Pedro capítulo 2, hablando mal de cosas que no entienden. Así que les ruego que todas estas cosas las pongan también en oración y busquen al Señor para que les pueda confirmar estas cosas. Amén. Estas revelaciones en realidad. Y como dije, estas revelaciones no son para exaltar a ningún hombre, ni siquiera a mí mismo, sino simplemente doy testimonio de aquellas cosas que el Señor me ha dicho que dé testimonio, porque es el tiempo. Amén. Quiero contarles una última experiencia en realidad, que en otro momento, en cierto momento, mientras oraba, el Señor me trasladó al cielo también. Y en medio de esto, el Espíritu Santo me llevó a un lugar como una pradera, sí, lo llamaría como una pradera. Y en medio había como un río de agua cristalina. Amén. Y el agua era tan limpia. O sea, era impresionante el lugar donde me llevó. No era el trono, no era la ciudad, era un lugar donde me llevó como una pradera. Y había un río de agua cristalina en medio. Amén. Pero a mí lo que me sorprendió en esta ocasión fue que habían peces muy hermosos, con colores muy impresionantes. En el cielo hay colores que aquí no existen. Entonces cuando yo vi a estos peces, yo quise meterme al agua para nadar con los peces. Amén. Los peces en el cielo son muy amigables. Cualquier animal en el cielo hay muchos animales, son muy amigables. Pero de esta experiencia lo que me llamó mucho la atención fue que el Señor me dio permiso para entrar en el agua. Amén, porque el Señor me dijo que me metiera, porque yo quería meterme, quería ver los peces de cerca, porque los peces estaban abajo en el agua. Entonces yo me metí, pero cuando me metí al agua y profundicé, podía, como se diría, respirar, hablar. No necesitaba, era como estar afuera del agua. No necesitaba tomar aire. Seguía pudiendo estar ahí abajo. Pero algo que me llamó mucho más la atención fue que cuando me acerqué a uno de los peces y lo tomé bajo el agua, el pez no escapaba de mí. Amén. Esa fue una de esas experiencias que tuve hace mucho, mucho tiempo ya. Y cuando tomé al pez, hermanos, y yo hablé algo, yo dije algo. Yo dije, wow, qué hermoso, qué hermosos colores, qué hermoso es este pez. Qué impresionante. Sus colores, era muy hermoso el pez, hermanos. Los peces que habían, era como si fueran de oro, en parte de oro, en parte de piedras preciosas. O sea, era muy hermoso sus colores, los colores de este pez. Amén, como entre dorado, azul, una mezcla muy hermosa. Y de repente lo que me sorprendió fue que el pez me habló. Yo me quedé anonadado porque el pez me habló y el pez me dijo que él dio la gloria a Dios. Que él me dijo que su belleza simplemente mostraba la hermosura de Jesús. Yo me quedé impactado cuando el pez me habló y me dijo que él simplemente estaba mostrando la hermosura de Jesús. Yo me quedé impactado porque el pez me estaba hablando, y porque el pez estaba dando la gloria a Dios por su hermosura. Me quedé muy impresionado. Entonces salí del agua, y cuando salí del agua estaba con eso, wow, los peces pueden hablar. Los peces pueden hablar aquí, o sea, yo no podía creer, wow. O más bien estaba muy impresionado. Y de repente yo vi llegar un caballo. Cuando salí del agua, había más bien ya un caballo ahí, como acercándose, muy cerca. Era muy grande, un caballo blanco, muy grande. Los caballos de aquí de la tierra son como pequeños al lado de esos caballos. Era muy grande, muy robusto. Y, hermanos, cuando yo me acerqué para ver el caballo, porque era muy hermoso ese caballo, y era muy imponente, muy grande. Entonces, cuando yo me acerqué y algo hablé con el animal, algo le hablé al caballo, y el caballo también me habló.
Me respondió. Y cuando me respondió, yo noté que el caballo estaba mirando como hacia cierta dirección. Entonces, cuando yo volteé para mirar, estaba el Señor Jesús ahí sentado como sobre una roca. Él estaba sentado y me estaba mirando. Yo me impresioné cuando le vi, pero yo le vi al Señor como en su forma humana. Amén. Yo no le vi ahí como en su forma de gloria, sino como en su forma humana. Entonces yo me acerqué al Señor. Cuando me acerqué al Señor, el Señor me recibió con alegría y me explicó algunas cosas del cielo. Amén. Él me explicó ahí que los animales en el cielo pueden hablar en realidad porque son espíritus. Y me explicó varias cosas sobre eso en realidad. Amén. Pero les doy testimonio de estas cosas, hermanos, para que ustedes crean la palabra de Dios, crean que existe un cielo en realidad que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Para que no se rindan, especialmente en este tiempo, ni se desvíen a mentiras, a engaños. El cielo es real. El infierno también es real. Yo lo vi. Es muy real el infierno. El cielo también es muy real. Jesús es real. No es un cuento, no es una historia. Busca a Jesús y te lo vas a encontrar. Clama, búscale con todo tu corazón y te lo vas a encontrar. Él va a venir a ti, a encontrarse contigo. Él lo prometió. El Señor prometió en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15, que Él va a venir. El Señor dijo que iba a venir a nosotros. Amén. La Biblia no es un cuento de hadas, no es una historia, ni es algo de hombres. Es de arriba, es celestial. No somos nosotros los hombres los que debemos en realidad intentar hacerle decir a la Biblia lo que nosotros queremos. Debemos buscar a Dios para entender la palabra de Dios, para poderla leer y entender y creer tal cual como está, sin torcerla, sin volvernos incrédulos, cesacionistas, ni mucho menos hechiceros o brujos. No irnos a ningún lado, hermanos, mantenernos en la palabra, no desviarnos ni a derecha ni a izquierda de lo que está escrito. Amén. Hay muchos movimientos falsos hoy en día. Hay muchas personas que no creen porque no tuvieron una experiencia con el Señor, o varias. Pero eso no va a hacer que la Biblia o la palabra de Dios deje de ser lo que es. El Señor se ha manifestado, ha estado mostrando su reino, sus caminos. Se ha estado mostrando Él mismo desde Génesis hasta Apocalipsis. Tú puedes leer en toda tu Biblia los mismos hechos de los apóstoles. Ellos mismos también veían ángeles, participaban, ellos mismos. El Señor mismo habló con Pablo, el Señor mismo habló muchas veces, el Espíritu Santo hablaba con ellos. Eso no ha cesado, eso no ha parado. Amén. Si ustedes, como dice la palabra, siendo malos pueden darle buenas dádivas a sus hijos, ¿cuánto más Dios? Tú como padre, como madre, puedes hablar con tus hijos. Si es posible, todo el día hablas con ellos. Si tú siendo malo puedes hablar con ellos, ¿cuánto más Dios? Con sus hijos. ¿Cuánto más Dios con los que son suyos? Dios habla con los suyos. No te dejes engañar. Búscalo. Amén. El Espíritu Santo sigue hablando. Dios sigue hablando. No se ha callado. Él nos confirma su palabra. Solo que hay algunos que no creen y se han hecho maestros y están enseñando mentiras. No te dejes engañar. Busca al Señor en el nombre de Jesús. El Señor sigue hablando. Su palabra es real. Jesús es real y es verdadero. Jesús está vivo. Búscale con todo tu corazón. Él va a venir a ti. En el nombre de Jesús.